se ha recibido el siguiente documento para la cuenta. Carta de la diputada Araceli Leuquén y del diputado Karim Bianchi, por medio de la cual solicitan una sesión especial para conocer acerca del accidente ocurrido el pasado 3 de julio en las cercanías de Puerto Aguirre, 11ª región de Aysén, en el cual una motonave de transporte de carga y de pasajeros encalló, generándose considerables pérdidas, daño a ecosistema y un operativo de rescate. Por tal motivo solicitan invitar a representantes de la empresa Navimag y autoridades del gobierno respectivas. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Entonces, mandaremos una... Veremos en qué momento puede ser una sesión especial, está pidiendo ella. Ahí lo vamos a programar de acuerdo al calendario. Bueno, quiero dar la bienvenida al subsecretario Francisco Moreno, a don José Ignacio Palma Sotomayor, director nacional del Servicio Nacional de Aduanas, y a don Fernando Barraza Luengo, director nacional del Servicio de Impuestos Internos y sus asesores. Esta sesión tiene por objeto abarcar diversos temas, todos relacionados con la zona extrema y en las materias que le atañe cada uno de ustedes. Vamos desde problemas que aquí tuvimos una exposición del director de la SOFRI, en cual manifestó algún tipo de problema de descoordinaciones con aduanas. Por ahí también tuvimos la comisión de presupuesto, nos encontramos con el director nacional respecto a materias que se estaban tomando en aduanas, como para poder ir cada vez perfeccionándose y ponerse al día respecto a otras aduanas del mundo. También yo hago como una especie, digamos, de recordatorio ruta para que puedan exponer mejor. También hay alguna discrepancia en materias como por qué la gente de Palena tiene una bonificación más alta que la gente de Chiloé, ¿ya? En bonos, en materias que que se dieron en su momento. Aquí tuvimos una agrupación sobre todo de funcionarios de educación, ¿ya? En que había una disconformidad respecto a que tenía las mismas características, el mismo perfil que Palena, pero recibían menos que Palena. Y también ha habido mucha preocupación. Estuvo también en su oportunidad también el subsecretario Francisco Moreno respecto a hay un temor qué va a seguir desde el punto de vista presupuestario con la zona extrema, digamos, porque algunos dicen, bueno, se va a acabar los beneficios, hasta dónde va a llegar. Se nos viene ya muy pronto la ley de presupuesto, en pocos meses más ya el Ejecutivo debe estar trabajando en esto, y por eso que es bueno aprovechar, digamos, los distintos parlamentarios de las distintas zonas puedan aprovechar después de la exposición de ustedes. Tenemos hasta las 20 horas máximo para que se puedan distribuir bien los tiempos y quede tiempo para hacer para poder tener las preguntas. No es fácil tener aquí al director del Servicio de Impuestos Internos, al director nacional de aduanas y al subsecretario de Hacienda, así que tenemos que aprovecharlo. Así que usted me dice, señor subsecretario Francisco Moreno, ¿cómo se van a coordinar? Vamos a comenzar usted. Sí, presidente, en primer lugar saludarlo, agradecerle la invitación y por su intermedio a la diputada y a los demás diputados de esta Comisión de Zonas Extremas y Antárticas Chilenas, a la Secretaría Legislativa. Y justamente usted, presidente, ya presentó a don José Ignacio Palma, director nacional del Servicio Nacional de Aduanas, y a don Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos, pero también agregar que acompañan a don Fernando, Carolina González y Pamela Sandoval, que creo que está por ahí atrás, de la Subdirección de Fiscalización del Servicio, y a don José Ignacio lo acompaña Gabriela Landeros, que es subdirectora técnica del Servicio Nacional de Aduanas, don Gustavo Poblete, subdirector administrativo, y don Reinhold Andronov, que es jefe del Plan Zona Franca. ¿Me equivoqué? No estuve. Perfecto.
No es sencillo. Entonces, presidente, en primer lugar, agradecer el interés de esta comisión. Zona Franca es un tema respecto al cual no solamente estamos como gobierno trabajando y apoyando, sino que también me gustaría dar alguna información respecto a lo que estamos haciendo o cómo estamos apoyando a la Zona Franca de Iquique, qué es lo que está sucediendo con la Zona Franca de Puerto Aysén, en la región de Aysén, que ha sido tema en esta comisión, y darles a conocer el acuerdo que se ha adoptado, un protocolo de trabajo junto con el municipio de Puerto Aysén y algunas medidas específicas para la zona franca de Punta Arenas, a través de nuestra secretaria regional ministerial, Lil Garcés. Dicho lo anterior, presidente, si le parece, comenzaría don José Ignacio Palma, para luego tomar la palabra don Fernando Barraza, y yo terminaría con algunos comentarios respecto a lo que nos van a presentar. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Entonces tiene la palabra el director nacional de aduana, José Palma. Ahí sí. Bueno, gracias, presidente, los saludo y a todos los miembros integrantes de esta Comisión de Zonas Extremas. Quiero comenzar mi exposición presentando el índice de lo que va a ser el desarrollo de aquella. Vamos a describir el funcionamiento a partir del marco normativo de las zonas francas, algunas definiciones, su ubicación geográfica, las operaciones que se realizan dentro de estas zonas de excepción arancelaria, las franquicias impositivas y aduaneras, ciertos beneficios tributarios que favorecen a estas zonas, el diagnóstico externo-interno que nosotros hemos levantado, algunas acciones que el servicio ha adoptado respecto del funcionamiento de las zonas francas, ciertas acciones de fiscalización, y luego vamos a abordar finalmente lo que es el programa de transformación digital del servicio y que tiene mucho que ver con lo que es la fiscalización de las zonas francas en el país. La próxima, por favor. Dentro del concepto de marco normativo, para ir introduciendo este tema, queremos destacar que la legislación que regula el funcionamiento de las zonas francas es bastante frondosa. No es solo un cuerpo normativo, son varios. Esto quiero pasarlo bastante rápido porque entiendo que es conocido, digamos, de todos los miembros, pero aquí tenemos el decreto con fuerza de ley número 2 del año 2001 que sintetiza, refunde distintos cuerpos a partir del año 75 que se fueron dictando para regular el establecimiento y el funcionamiento de las zonas francas. Luego, la ley 18.392 del año 1985, que estableció regímenes preferenciales aduaneros y tributarios para la 12ª región. Luego, la ley 18.846 de 1989, que autorizó el desarrollo de ciertas actividades empresariales por parte del Estado. Aquí hay que recordar que hay ciertos preceptos de orden constitucional que exigen leyes especiales para que el Estado pueda actuar en el ámbito empresarial. Esta ley está en armonía con aquello. La ley 19.149 del año 1992, que estableció un régimen preferencial aduanero y tributario para las comunas de Porvenir, Primavera, de la provincia de Tierra del Fuego, en la 12ª región de Magallanes, con una modificación en el año 2014. La ley 19.420 del año 1995, que estableció incentivos para el desarrollo económico en Arica y Parinacota. La ley 19.946 del año 2014, particularmente los artículos 6 y 7 tienen relevancia respecto de esto. Se modificó la ley austral en virtud de esto. Y aquí destacar que fundamentalmente lo que se permitió es dar la calidad de destinaciones aduaneras a ciertas operaciones de ingreso y salida de mercancías respecto de lo que podía suceder en la zona franca de Punta Arenas. Luego tenemos la ley 20.655 del año 2013, que permite el establecimiento de una zona franca en zonas aisladas. No ha tenido modificaciones este cuerpo normativo. La ley 19.853 del año 95, que crea un régimen de bonificación en la contratación de mano de obra para las zonas extremas. El decreto ley 1.355, que ya está refundido en el decreto con fuerza de ley número 2 del año 2001. Luego los contratos de concesión. ¿Qué pasará a la próxima? Los contratos de concesión, creo que ahí estamos. Bueno, estos contratos de concesión regulan la administración y explotación de las zonas francas de tanto de Iquique como de Punta Arenas. Aquí el dato relevante es señalar que los contratos de concesión que están vigentes, ambos terminan en los meses de agosto y septiembre del año 2030.
los reglamentos internos operacionales, tanto de la zona franca de Punta Arenas como la de Iquique, ambos están actualizados. Y finalmente lo que nosotros denominamos internamente el Manual de Zona Franca, que corresponde a una resolución del año 1984 del Director Nacional de Aduanas. En términos de ciertas definiciones básicas, ciertas definiciones básicas para comprender lo que es esta temática, en materia de zona franca, es decir que esto corresponde esencialmente a un área o porción de territorio que está perfectamente delimitado y que está próxima a un puerto o aeropuerto. Esta es la definición legal que existe respecto de lo que es una zona franca. Es importante esto tenerlo presente porque, en definitiva, es la ley la que ha determinado cuáles son las zonas francas que existen en el país, y ahí solamente tenemos la de Iquique y la de Punta Arenas. Otros regímenes ya corresponden a otras definiciones conceptuales. Vamos a ir viendo cuál es el alcance que aquello tiene respecto de ciertas operaciones de ingreso o salida de mercancías, que es lo que fundamentalmente interesa conocer. La zona franca de extensión, por el contrario, corresponde a una ciudad o una región que está situada en forma adyacente a lo que es el establecimiento del régimen territorial de zona franca. En el caso de la zona franca de extensión de Iquique, corresponde todo esto a la región de Tarapacá, y en el caso de Arica, es zona franca de extensión, considerando como tal adyacente a la zona franca de Iquique. Es Arica una zona franca de extensión desde ese punto de vista. En el caso de la zona franca de Punta Arenas, la zona franca de extensión corresponde a la región de Aysén, la región de Magallanes y la provincia de Palena, la región de Los Lagos. Como concepto de zona franca industrial, aquí encontramos un concepto un poco híbrido, porque se refiere a una porción de terreno que está dentro de la zona franca de extensión, en la que se pueden instalar industrias para desarrollar ciertos procesos industriales previa autorización del intendente regional y sometido a ciertas regulaciones. Aquí puedo adelantar que en el caso de la zona franca de extensión de Arica, lo que se requiere es una transformación irreversible de ciertas materias primas que generen un cierto valor agregado al producto terminado. Como sociedad administradora, entendemos que se trata de una persona jurídica a la que el Ministerio de Hacienda le otorga la concesión para la administración y explotación de una zona franca. Tanto en Iquique como en Arica existen sociedades administradoras. En el caso de Iquique es una sociedad cuya composición accionaria en términos de capital mixta, público-privada, pero con una mayor participación del segmento público. Es Sofri S.A. y en el caso de Punta Arenas se trata de una concesionaria que reviste la forma jurídica de una empresa estrictamente privada que se denomina Zona Austral. Insisto en el concepto, ambas concluyen el año 2030 su ligación contractual que les permite administrar las zonas francas. Y como usuario entendemos a una persona que puede ser natural o jurídica, y que haya convenido con la respectiva sociedad administradora las reglas para poder operar dentro de lo que son las zonas francas. En términos de cantidad de usuarios, podemos decir que a diciembre del 2018 existían 2.042 usuarios en el caso de la zona norte, y en el caso de la zona sur 741 usuarios. Representan en su conjunto el 73% en el caso de la zona norte y el 27% en el caso de la zona sur. Y finalmente, el concepto de extraterritorialidad aduanera, lo que significa que las mercancías extranjeras que ingresan a la zona franca se presumen que están todavía en el extranjero para los efectos de que queden liberadas del pago de impuestos, derechos y aranceles de tipo aduanero. En cuanto a la ubicación geográfica, allí el mapa muestra lo que son las zonas francas industriales en el caso de Arica, comercial e industrial en el caso de Iquique, zona franca de extensión, Arica Parinacota, la región de Tarapacá, que también es una zona de extensión, Punta Arenas, comercial e industrial, y las zonas francas de extensión de Palena, Aysén y la región de Magallanes, lo que ya explicaba. En cuanto a las operaciones que se pueden desarrollar en materia de zona franca, hay que distinguir operaciones de ingreso y salida de mercancías. Y en el caso de
operaciones de ingreso a zona franca, distinguir lo que es el ingreso de mercancías extranjeras respecto del ingreso de mercancías nacionales o nacionalizadas. Hay un tratamiento jurídico, tributario y aduanero distinto y por lo tanto cabe hacer la distinción. En el caso de las mercancías de origen extranjero, pueden llegar desde el extranjero directamente, propiamente tal, o también desde otra zona franca del país, en una operación que se denomina internamente reexpedición. Y en ambos casos sí, lo que es el ingreso de la mercancía queda libre del pago de impuestos y gravámenes. Pero también se puede generar el ingreso de mercancías nacionales o nacionalizadas. La mercancía nacionalizada es aquella que ya, siendo en su origen extranjera, ya ha pagado todos los tributos y ha cumplido con todas las formalidades aduaneras para poder incorporarse al régimen chileno. En este caso, en el caso de las mercancías nacionales o nacionalizadas, hay que hacer una distinción respecto del régimen legal al que puede quedar amparada la mercancía. Tenemos un régimen de destinación, en primer lugar, de mercancías destinadas al funcionamiento de empresas o actividades industriales ya establecidas en zona franca, y se trata de mercancías fundamentalmente que tienen que destinarse al consumo de estas actividades de tipo industrial, abastecer instalaciones en cantidades si la norma pone limitaciones que no revistan un valor significativo y que tampoco sean susceptibles de ser exportadas. Por lo tanto, existe igualmente la limitación de que estas mercancías no pueden ser vueltas a vender. Una segunda forma del ingreso a zona franca de mercancías nacionales o nacionalizadas está dada por la normativa contemplada en el artículo 10 bis del decreto con fuerza de ley número 2 de Hacienda del año 2001, que en este caso considera estas mercancías como mercancías exportadas, pero para el solo efecto de generar una devolución de un crédito fiscal por un porcentaje equivalente a la tasa del impuesto respectivo, calculado sobre el monto de las ventas que se hayan producido. En rigor, esto es lo que corresponde a una venta que se puede efectuar a un usuario de zona franca, que lo es de zona franca, pero que está ubicado en Santiago. Esta venta está exenta de IVA, pero como el vendedor de la mercancía ya pagó el impuesto, en el ejemplo que estoy colocando, tiene derecho a recuperar un cierto crédito fiscal en una proporción calculada conforme un cierto parámetro. Respecto de las operaciones de salida de mercancías, aquí también hay que hacer una distinción respecto de mercancías extranjeras y de mercancías nacionales o nacionalizadas. Respecto de las mercancías extranjeras, desde zona franca, saliendo desde zona franca, pueden salir a través de una venta a zona franca de extensión, en cuyo caso están afectadas a un impuesto que tiene una variación anual, pero que está calculado sobre la base del promedio del arancel aduanero. Para el año 2019 esto es un 0.46%. Este es el único gravamen que paga esta operación de salida de mercancías extranjeras a zona franca de extensión. Puede, sin embargo, quedar la mercancía, dependiendo del tipo que se trate, sujeta al pago de algún impuesto adicional, pero eso ya responde a la aplicación estricta de ese tipo de tributo. Es el caso de los cigarrillos, por ejemplo, es el caso de los licores. También la salida puede ser con destino al extranjero u otra zona franca. En este caso, nuevamente es una operación de reexpedición, y en ese caso se trata de operaciones que están exentas o libres del pago de impuestos y gravámenes. También, finalmente, la salida de la mercancía puede ser con destino al resto del país, y en ese caso se trata de una importación que nosotros consideramos de carácter normal y por lo tanto queda sujeta al pago de todos los impuestos, gravámenes que corresponda que se apliquen. Arica, en el caso de Arica, hay una norma especial de excepción respecto de este tipo de ventas, porque las mercancías elaboradas dentro de lo que es zona franca de extensión Arica, entendiéndola como concepto de zona franca industrial, exactamente, estas quedan sujetas exentas al pago de impuestos, derechos y aranceles u otro tipo de gravámenes, pero con una limitación de fecha hasta el 31 de diciembre del año 2025.
Y finalmente, estas mercancías nacionales o nacionalizadas también pueden salir de la zona franca vía ventas que se hagan con destino al extranjero propiamente tal. En este caso están libres del pago de gravámenes e impuestos, pero con ciertas restricciones. Deben ser ventas superiores a 95 unidades tributarias mensuales por venta y deben ser hechas a comerciantes o industriales autorizados por el Servicio de Impuestos Internos y deben ser, en el fondo, ventas efectuadas al por mayor. En el caso de que la venta se haga al resto del país, queda sujeto al pago del impuesto al valor agregado o IVA. En materia de beneficios tributarios a los que están favoreciendo el régimen de zona franca, también hay que hacer alguna distinción respecto de beneficios que se conceden a mercancías y beneficios a empresas. En el caso de las mercancías, en términos generales, ellas no quedan sujetas al pago de derechos, impuestos, tasas o gravámenes que se hayan percibido por medio de las aduanas, siempre que la mercancía permanezca en la zona franca. También se permite el ingreso exento o libre de impuestos y gravámenes a maquinarias que vayan a servir en procesos industriales que puedan estar ya previamente autorizados para el desarrollo de ciertas actividades, insisto, de tipo industrial y que puedan comprender, por ejemplo, en el caso de Arica, transformación definitiva de lo que es la mercancía. En el caso de los beneficios a las empresas, las operaciones que se efectúen dentro de zona franca están exentas de impuesto al valor agregado, no pagan IVA. Estas empresas también están exentas del impuesto a la renta por las utilidades que puedan percibir, el impuesto de primera categoría, y también pueden acogerse a un crédito equivalente al 50% de la tasa del impuesto de primera categoría que eventualmente hubieran pagado para el caso del impuesto, el cálculo del impuesto global complementario y el impuesto adicional. En materia del diagnóstico que nosotros hemos desarrollado y hemos llevado a cabo respecto de la situación actual de las zonas francas, aquí yo creo que hay que, en primer lugar, afirmar que la reglamentación que regula el funcionamiento de las zonas francas en general, y sin perjuicio de que haya sistematizado toda la normativa a partir del año 2001, en general se trata de normas que ya tienen 40 años de antigüedad. Y por lo tanto, conforme a los desafíos del comercio actual, un comercio, caso del e-commerce, creciente, muy potente, en que además se produce un comercio transfronterizo, a veces en pequeñas cantidades, que queda sujeto además a ciertos riesgos. Nosotros creemos que se trata de legislación que debiera tener una mirada más actualizada, ponerla a tono con los tiempos que están corriendo. Nos preocupan algunos puntos que vamos a señalar con mayor profundidad más adelante y que tienen que ver con trazabilidad de operaciones, que tiene que ver con la profundidad de la fiscalización y con el control de riesgos asociados particularmente al control de inventarios. Y eso derivado de ciertas falencias que actualmente observamos respecto del manejo y la transferencia de información desde zona franca, la sociedad administradora, por supuesto los usuarios, hacia el Servicio Nacional de Aduanas, que en este caso es lo que a mí me compete exponer. También dentro del ámbito del diagnóstico externo, tenemos que citar un estudio llevado a cabo por el Banco Mundial. Hemos puesto la principal conclusión a la que arribó el Banco Mundial en materia de este diagnóstico y que precisamente apunta a que los incentivos fiscales que se pusieron para la creación de las zonas francas no estarían respondiendo actualmente a la dinámica de generar una mayor agregación de valor a nivel de exportaciones o de impulsar o ser una palanca del desarrollo económico. Y también el Banco Mundial diagnosticó que era necesario mejorar lo que era el monitoreo de las operaciones de zona franca y la recopilación de datos. Eso, insisto, fundamentalmente vinculado a los procesos de fiscalización y atenuar todo lo que es el control de riesgo inherente a las operaciones de este tipo. No tenemos que recordar que en las zonas francas existe el concepto de la extraterritorialidad, el fondo, o de la excepcionalidad de la aplicación de las normas, particularmente de carácter aduanero. Por lo tanto, son zonas geográficas en las que, en definitiva, no se aplican en plenitud todas las normas que rigen el funcionamiento del servicio. Por lo tanto, necesitamos que los usuarios y las zonas francas dadas por su administración nos aporten información para poder llevar adelante un proceso de fiscalización mucho más profundo.
En el caso de, siempre en el ámbito del diagnóstico externo del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional lo que diagnosticó respecto de la zona franca es precisamente la falta de trazabilidad de la información. No contamos con una determinación precisa respecto de todo el ciclo de la documentación de una operación de zona franca, desde el ingreso de la mercancía hasta su salida, en las distintas fases que puede esta revestir hacia una reexpedición, hacia el resto del país o una venta hacia el extranjero. Yo diría, puedo afirmar que en algunas de estas operaciones estamos un tanto ciegos respecto de la información y por lo tanto eso es lo que además quedó levantado y diagnosticado por el Fondo Monetario Internacional. En cuanto al diagnóstico interno, nosotros apreciamos 4 debilidades fundamentalmente. Tenemos un marco normativo desajustado con la realidad actual, lo que ya señalaba. Tenemos dentro de esto procesos de tramitación de las operaciones de comercio exterior en la zona franca que son absolutamente dispares. Por ejemplo, en el caso de la zona franca de Iquique, el proceso se hace a través de sistemas, se unifican ciertos documentos, pero en el caso de lo que es la zona franca del Punta Arenas, muchos procesos son estrictamente manuales y eso evidentemente que dificulta lo que es el control de riesgos, trazabilidad y la fiscalización del servicio. Tenemos además procesos que son poco eficientes, hay algunas tareas que se duplican, por ejemplo en el caso del control de salida, en el caso de la zona franca de Iquique hay controles de salida que se efectúan tanto por la zona franca de Iquique como sociedad, como por el Servicio Nacional de Aduanas. Desde el punto de vista normativo no hemos logrado, y considerando las normas actuales, no podemos renunciar nosotros al control que efectuamos y lo propio ocurre con la zona franca. Por lo tanto, allí también hay un déficit que golpea lo que es la actividad tanto de la zona franca como la nuestra. Y una evidente falta de automatización en los procesos que se llevan a cabo al interior de la zona franca. Lo que ya dije también respecto de los procesos en la zona austral son 100% manuales y eso evidentemente no se condice con lo que es la realidad del comercio exterior a nivel mundial en la actualidad. Otra debilidad es que no contamos con un sistema informático propio, dependemos por lo tanto de terceros para poder acceder a cierta información, poder analizarla, poder procesarla y poder efectuar adecuadamente el control de las operaciones de zona franca. Esto significa, y tiene un impacto negativo respecto de el control de riesgos asociado a las operaciones de zona franca. Hay alguna dificultad vinculada a ello respecto a la generación de información estadística. Hay que recordar acá que, de acuerdo a la Ordenanza General de Aduanas, nosotros tenemos una obligación de generar estadísticas del comercio exterior de Chile y aquí tenemos ciertamente una dificultad para generar esa información. Y un control ineficiente del uso de los beneficios de zona franca, que incluso es de público conocimiento, la detección de algunos actos ilícitos que se han producido, por ejemplo, a propósito de inscripciones de vehículos motorizados con documentación que ha sido adulterada, que ha sido manipulada y que ha generado que un vehículo sujeto a restricción a zona franca finalmente quede inscrito como un vehículo sujeto a régimen general, lo que evidentemente significa trastocar todo lo que es el sistema de zona franca. En cuanto a riesgos entre las operaciones de zona franca, insisto, tenemos una notoria falta de trazabilidad de la información, derivado de esto, duplicidad, ausencia de automatización y finalmente falta de acopio de la información en términos oportunos para que el Servicio Nacional de Aduanas pueda efectuar oportunamente sus tareas. Hemos detectado ciertas ventas irregulares de mercancías, lo que evidentemente también produce un perjuicio cuando corresponde a la recaudación fiscal, un perjuicio a lo que es el erario nacional, y eventuales operaciones de lavado de activos, respecto de los cuales ha habido alguna mirada de preocupación por parte de las autoridades con competencia en la materia, hoy hablando de la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio del Interior. Y también un bajo cumplimiento voluntario respecto de las operaciones de zona franca. Acá hay algunas cifras. ¿Podemos pasar a la siguiente? Hay una que contiene unas cifras. Esa es. Aquí quiero destacar que
a propósito de las acciones de fiscalización desplegadas por el Servicio Nacional de Aduanas, hemos detectado que en términos de cantidad de usuarios versus la cantidad de cargos, perdón, la anterior, versus la cantidad de cargos en dólares, expresados en dólares, cifras 2018 versus cifras a mayo del 2019, tenemos un total de 57 cargos en total efectuados a mayo del año 2019, 153 el año 2018, y a mayo del año 2019 ya con cargos por un monto que supera los 18 millones de dólares. Esto significa, en otras palabras, que de los usuarios de Zona Franca que han sido sometidos a fiscalización, más del 95% de aquellos han terminado con hallazgos que han significado la formulación de un cargo. Esto para nosotros significa un bajo cumplimiento voluntario del usuario respecto de lo que son sus obligaciones en materia de control de inventarios, en materia de trazabilidad de información, en materia de acopio de aquella para poder generar acciones de fiscalización. Como Servicio Nacional de Aduanas, y visto este diagnóstico, hemos generado un plan de trabajo y un programa nuevo de Zona Franca, que tiene por objetivo el control y la fiscalización para poder materializar un correcto cumplimiento normativo de parte de los usuarios de las operaciones de Zona Franca, controlar efectivamente los inventarios, los procesos productivos en el caso de aquellas zonas francas de extensión que tienen alojados procesos industriales, efectuar pertinentemente las auditorías de tipo aduanera que por mandato legal nos corresponde llevar adelante y, evidentemente, propender un cumplimiento voluntario de las normas por parte de todos los actores involucrados en el sistema. Para este efecto, insisto, estamos desarrollando un programa de Zona Franca cuyo entregable final debiera estar completado al año 2021. Es un proceso de largo aliento porque además necesitamos levantar mucha información de parte de las entidades y de los usuarios. Digamos, esto no es un proceso que se pueda llevar a cabo en el corto plazo. Y al mismo tiempo hemos generado cierto tipo de alianzas o de trabajo colaborativo con distintos actores particularmente públicos, entre ellos el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, la UAF, el Registro Civil, el ISP y el Comité de Hacienda. En materia de ciertas medidas de control que hemos implementado, destacar que hemos implementado la constitución de garantías respecto de lo que son los usuarios de Zona Franca, es decir, hemos pasado de lo que es la entrega de una letra de cambio que garantizaba el eventual pago de derechos, impuestos, aranceles o gravámenes a la que pudiera quedar afecta una determinada operación de Zona Franca, por lo que es una póliza de seguro o una boleta bancaria de garantía. Evidentemente también la medida tiende a que el usuario respectivo propenda al cumplimiento voluntario de las normas a las que está sujeto, o sea, entendiendo que la efectividad de la garantía, la letra de cambio antiguamente versus el instrumento actual, a nosotros nos permite llevar adelante acciones de cobro bastante más efectivas en caso de que se detecte algún tipo de evasión. Y hemos también, respecto de lo que es la próxima lámina, hemos estado impulsando un programa de transformación digital de las aduanas en las zonas francas, precisamente con el propósito de actualizar y armonizar la normativa vigente que regula el funcionamiento de las zonas francas, digitalizar solicitudes de pasabantes, que actualmente es un registro enteramente manual y evidentemente eso abre espacios para que se produzcan errores que finalmente terminan impactando ciertas operaciones, la informatización del control de las franquicias que se van otorgando. Aquí está el famoso artículo 35 que se concede, por ejemplo, a funcionarios públicos cuando salen, abandonan la región por cambio de residencia, también a particulares cuando cumplen con los requisitos que establece la ley, la trazabilidad de las operaciones, que es fundamental para poder detectar la comisión de ilícitos que puedan afectar ya sea al erario nacional, pero también puedan revestir una operación de lavado de activos. También tenemos injerencia en responsabilidad en aquello. Operaciones registradas en sistemas informáticos de aduana en general para poder darle un sentido de completitud a lo que es todo lo que es el control de las operaciones de Zona Franca y la integración con los sistemas de los distintos actores que trabajan
en torno al funcionamiento de la zona franca. Aquí estamos hablando de los propios usuarios, las concesionarias y particularmente los puertos que también trabajan, insisto, en lo que es el despacho de las operaciones vinculadas a zona franca. ¿La siguiente? ¿La siguiente? Queremos, en resumen, señalar que hay una tarea bastante ardua que seguir desarrollando respecto de lo que es acentuar el control de lo que es las operaciones que se desarrollan en el interior de una zona franca. Tenemos una preocupación permanente respecto a aquella, y es que por esa razón estamos trabajando en este proyecto de zona franca que lidera el profesional que nos acompaña, don Reinhold Andronov. Él también está a disposición de ustedes para poder resolver algunas consultas que puedan formular. Estamos en plena tarea de llevar adelante este programa que entendemos nos va a fortalecer por el rol que cumplimos como Servicio Nacional de Aduana, pero finalmente también propende a fortalecer la institucionalidad del Estado frente a lo que es la dinámica de las zonas francas en el país. Gracias, presidente. Gracias, don José Ignacio. Le pido a mis colegas que vayan anotando las preguntas que van a hacer. Lo importante se van a hacer después que terminemos con la exposición del Servicio de Impuestos Internos y del subsecretario. Tiene la palabra el director nacional de Impuestos Internos, Fernando Barraza. Ahí está, sí. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, por su intermedio, señor presidente. En honor al tiempo y para no repetirme con el director de aduana que traíamos presentaciones similares en todo lo que es principalmente las definiciones y la tributación aplicable, voy a pasar directamente va a quedar la presentación con ustedes, pero básicamente son los mismos conceptos que nos acaba de compartir el director de aduana. Entonces voy a pasar directamente a lo que se planteaba en la citación y que tenía que ver con funcionamiento y datos. Entonces prefiero, insisto, para no repetirme, prefiero pasar directamente a algunos datos que hemos traído para compartirlo con ustedes. Aquí. Lo primero que trajimos son algunas estimaciones de gasto tributario. Esto, por ser una franquicia, por ser un beneficio, obviamente genera un gasto tributario. Y básicamente hay dos estimaciones en gasto tributario. Uno corresponde a las rentas de las empresas instaladas en la zona franca, que está medido, que es la medida de exención de primera categoría a las empresas que están tanto en la zona franca de Iquique como Punta Arenas, por las utilidades generadas en dichas zonas y que está establecida en el Decreto Supremo 341, y la otra son el gasto tributario asociado a las importaciones de zona franca, que considera la exención del pago del IVA por las especies internadas en la zona franca para consumo de las mismas o destinadas a la reexportación, según lo que establece la legislación contenida en los decretos supremos y los decretos de ley correspondientes. Dicho eso, tenemos que para este año, el año 2019, la estimación del gasto tributario asociado a las rentas de las empresas instaladas en zona franca alcanza a 69.000 millones de pesos. Y por su parte, lo asociado a las importaciones alcanza a poco más de 97.000 millones de pesos. Hemos traído los 3 últimos años, ha habido una evolución, si ustedes se fijan, en lo que es rentas, desde el 2017 a este año ha habido un incremento, y en lo que es importación en zona franca se ha mantenido más o menos constante.
Esto para tener una idea de qué significa en términos de gasto tributario estas franquicias. Por su parte, si hacemos una comparación para el año 2018 respecto de las ventas, respecto a los usuarios y respecto a las cantidades de operaciones, vemos que en el caso de Iquique, la cantidad de usuarios son prácticamente 3 veces, poco menos de 3 veces la cantidad de usuarios de Punta Arenas, totalizando 2.783 usuarios de zona franca entre ambas zonas francas. Sí, incluye Arica. Cuando dice Iquique, incluye Arica y Iquique. Por su parte, lo que es ventas, ahí claramente la diferencia es mucho mayor, ¿no? Estamos... Entonces tenemos ventas por 198 millones de dólares en el caso de Punta Arenas y 3.486 millones de dólares en Iquique. Y en cantidad de operaciones también no hay comparación. La cantidad de operaciones para el año 2018 en el caso de Iquique son más de 600.000 operaciones, en el caso de Punta Arenas 18.000 operaciones. Tenemos una serie desde el 2014 hasta la fecha y vemos la evolución, ¿no? En azul está el monto CIF en venta en millones de dólares para Iquique y en el color naranjo está las ventas para Punta Arenas. Pero como vemos, desde el 2014 a la fecha, si bien hubo una baja en el año 2015-2016, particularmente el 2017 y el 2018 se han venido incrementando las ventas de acuerdo a este gráfico. Finalmente, nosotros tenemos clasificado tanto por segmento como por riesgo a los usuarios de ambas zonas francas y tenemos que en el caso de las zonas francas la mitad de los contribuyentes o los usuarios tienen lo que nosotros denominamos un riesgo bajo. Esto tiene que ver con que son cumplidores de las normas tributarias y el resto se dividen en riesgo clave, que son muy relevantes puesto que su cumplimiento afecta seriamente la norma o los resultados, riesgo medio, que es un 27%, y tenemos un 9% de riesgo alto, que esto quiere decir que un 9% de los usuarios tienen comportamientos tributarios que hay que estar vigilando con mayor atención. Por su parte, respecto a tamaño, vemos que mayoritariamente tenemos que las empresas de la zona franca son principalmente empresas del segmento de microempresas en un 34%, las siguen pequeñas empresas en un 21%, medianas empresas, no, pero grandes empresas un 19%, medianas empresas un 16% y también tenemos personas en un 4%. Esas son las cifras más relevantes que podemos compartir con ustedes. Quedan en la presentación también. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Fernando Barraza, director nacional del Servicio de Impuestos Internos, y le damos la palabra al subsecretario de Hacienda, don Francisco Moreno. Gracias, presidente. Solamente complementar las presentaciones que nos han brindado don Fernando y don José Ignacio. Desde el punto de vista del accionar del gobierno respecto a 3 zonas francas, básicamente tengo que reconocer que la zona franca de Iquique y el nuevo proyecto Zona Franca de Puerto Aysén han ocupado especialmente nuestros esfuerzos en los últimos meses. Sin perjuicio de ello, también Punta Arenas está en nuestro radar. Y al respecto, presidente, señalar que el 30 de enero de este año se constituyó en Iquique una mesa de trabajo, que es una mesa regional, con el objeto de poder proyectar Zona Franca de Iquique para los próximos años. Esta mesa de trabajo la conduce el vicepresidente ejecutivo de Corfo. Las primeras sesiones obviamente alcanzó a estar Sebastián Sichel, hoy día está Marielina Cruz, que es la vicepresidenta ejecutiva subrogante, y en varias sesiones, al menos a mí me tocó estar en la primera de ellas, se plantearon distintas visiones y objetivos de modo tal de poder confluir en una estrategia común. Estuvo presente parlamentarios de la región, el alcalde de Alto Hospicio, usuarios del sistema también, el intendente de Tarapacá, y también tenía una submesa
que ha ido permanentemente procesando la información. Nosotros esperamos dentro de las próximas semanas tener el estudio, y sería una gran oportunidad, presidente, si le parece, y a los demás miembros de la comisión, poder exponerlo en esta comisión de zonas extremas, de modo que podamos tener un análisis más en detalle de qué es lo que piensan los usuarios, qué es lo que piensan las autoridades y, por cierto, Corfo como una entidad muy crucial, dado que tiene un gran porcentaje de las acciones de Zona Franca de Iquique S.A. Por lo tanto, en las próximas semanas, como decía, presidente, esperamos tener este insumo que nos va a permitir como finalmente proyectar a la Zona Franca en los próximos años. Uno de los temas relevantes que se ha conversado es justamente poder extender la concesión, dado que vence en el año 2030. Desde el Ministerio de Hacienda, lo que puedo señalar a esta comisión al día de hoy es que estamos analizando y estudiando este tema desde la perspectiva jurídica y administrativa, de modo tal que sea un proceso competitivo, pero al mismo tiempo que nos permita proyectar los negocios y sobre todo las decisiones de los inversionistas para los próximos años. Sabemos que el hecho de tener como 2030 la fecha de término de una concesión, recordar que el fisco básicamente lo que puso ahí en esta sociedad fue el terreno, la ciudad, la zona amurallada, pero es importante tener un horizonte de tiempo mayor, y en este respecto hemos tenido una sola voz en ese sentido. En segundo lugar, presidente, sobre la zona franca de Puerto Aysén, tuve la oportunidad hace algunos meses de exponer en esta comisión, es básicamente el resultado de un proceso de modificación legislativo que fue la ley 20.655, de febrero del 2013, donde se le otorgó a las regiones aisladas la posibilidad de constituir zonas francas. Y en este caso se determinó por parte del Ministerio de Hacienda, un año después, antes de que se acabara el primer gobierno del presidente Piñera, que la región de Aysén tenía las condiciones desde ese punto de vista, de modo de poder acceder a este beneficio de contar con una zona con esta presunción de extraterritorialidad aduanera. Hace algunas semanas atrás, presidente, para ser preciso, el día... No, pensé que lo tenía acá, pero fue hace alrededor de un mes y medio, estuvo con nosotros en el ministerio tanto el alcalde de Puerto Aysén como con los concejales también concurrieron, y firmamos un protocolo de acuerdo que viene en definir cuáles son los próximos pasos de trabajo en conjunto entre la Intendencia Regional, el municipio y, por cierto, el Ministerio de Hacienda, de modo de contar con una zona franca en esta comuna. Los compromisos que adoptamos fue que al 31 de marzo del 2020 tenemos que tener terminado un estudio de preinversión que consideramos clave. Este estudio de preinversión ya fue decidido por el gobierno regional, por el GORE, con un monto de 80 millones de pesos que fueron aportados por Corfo, de modo de realizar en las próximas semanas una licitación y contar con un antecedente desde el punto de vista comercial que permita planificar una zona franca que tenga un sentido de impacto de desarrollo regional y local. Luego de eso, y al mismo tiempo, en paralelo, vamos a trabajar en las bases de licitación. Hay una propuesta que se hizo a fines del segundo gobierno de la expresidenta Bachelet. Sin embargo, fueron observadas por la Dirección de Presupuesto. Queremos, obviamente, que esto no suceda, y es por esto que hemos ido cumpliendo ciertas etapas que hemos considerado básicas. Una de ellas fue un seminario en la zona franca, en Puerto Aysén, en el lugar donde proyectamos esta zona franca, con la visión del Banco Mundial al respecto, a propósito del estudio que mencionaba el director nacional del Servicio Nacional de Aduana. Y fue muy interesante tener la experiencia tanto del Banco Mundial, la visión de cuál era finalmente el modelo de desarrollo respecto al cual se tenía que orientar una zona franca en pleno siglo XXI, con las competencias del e-commerce y todas aquellas razones que en algún momento hicieron necesarias estos centros de extraterritorialidad, pero que hoy día, por cierto, que tiene una mayor competencia. Lo hemos dicho en repetidas oportunidades, no creemos como Ministerio de Hacienda que esta sea la panacea, sin embargo, ayuda a apalancar y consolidar desarrollo a nivel local y regional. Y por último, presidente, luego de eso vamos a hacer un trabajo con el municipio, con la Intendencia, de modo de confluir a unas bases de licitación pública internacional, tanto de construcción del recinto como de administración de esta zona franca. Esperamos a continuación tener una carta Gantt en una segunda etapa que nos permita dilucidar con qué fechas estaríamos contando con
instrumento, pero sí vemos que está muy bien encaminado, llegamos a un acuerdo importante. También le hicimos ver al alcalde y a los concejales que era clave tener su participación y hablar bien de la zona franca, porque hoy día ha sido durante los últimos tiempos, meses y años, motivo más bien de conflicto que de buscar un camino en común de generar la confianza necesaria por parte de los inversionistas para que se hagan presentes en este lugar. Eso es, básicamente en pocas palabras, las principales acciones tanto en Iquique como en Puerto Aysén. Respecto a Punta Arenas, una cosa muy básica, la Ceremi Lil Garcés está trabajando junto con otro grupo de Ceremis en poder mejorar el tránsito interno de buses, transporte público, tanto interno como externo, de modo tal de tener mayor conectividad de la ciudad con la zona franca. Tuve la oportunidad de conocerlas algunas semanas atrás y quedé gratamente impresionado del nivel de desarrollo que ahí se ha ido incubando, sin perjuicio que, por cierto, y conversábamos con el gerente, hay muchos proyectos que esperamos que se vean y que se den a luz en el corto plazo. Por lo tanto, presidente, desde el Ministerio de Hacienda, una especial preocupación a lo que está pasando en Iquique. Esperamos contar con este insumo de la mesa de trabajo, muy atentos también a lo que está sucediendo en la región de Aysén y, por cierto, prestar toda nuestra colaboración a la zona franca de Punta Arenas en lo que sea necesario. Gracias, presidente. Gracias, señor subsecretario de Hacienda. Voy a ofrecer la palabra a los colegas y les voy a pedir que ojalá puedan hacer preguntas precisas para que podamos tener la oportunidad que nos conteste nuestro invitado, que no es fácil tenerlo acá. Así que comienzo dando la palabra al diputado Vlado Mirosevic. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario, a los directores y a todos los equipos que nos acompañan. Me gustaría comentar algunas cosas. La primera es que el director nacional de aduana hizo mención en una lámina a los estudios de organismos internacionales que hacían recomendaciones para Chile, ¿no es cierto? Creo que a ver si nos pudiera profundizar él u otra persona de nuestros invitados cuáles son, según ellos, las principales recomendaciones que habría que escuchar de estos organismos internacionales. Entiendo que OCDE y Banco Mundial, según escuché. ¿Hacia dónde debiese ir? Porque tanto en Arica, y recuerdo cuando esta misma comisión estuvo hace un par de años en Magallanes, de hecho el representante de Hacienda de Magallanes me acuerdo que mencionó bastantes veces que estaban repensando los incentivos porque habían algunos que ya no tenían sentido y otros que no estaban y que había que incorporar, en fin. ¿Por dónde ven ese debate? ¿Hacia dónde debiese...? En esa misma línea, presidente, me gustaría solicitarle que creo sería bueno escuchar también a usuarios de las zonas francas, particularmente la de Arica, para ver cómo ven ellos también ese rediseño de las reglas del juego de la zona franca. Valdría la pena escucharlos a ellos y preguntarles por dónde debiesen venir los nuevos incentivos y cuáles son ya algunos más obsoletos. Y por último, presidente, volver a insistir con un tema que yo he dicho en esta comisión anteriormente, pero tiene que ver con la autonomía de la zona franca industrial de Arica. ¿Cuál es la razón que una vez separado Arica de Tarapacá a nivel regional, sigamos dependiendo de la administración de zona franca Iquique, en circunstancias de que como tenemos esta zona de extensión, podríamos tener un organismo ariqueño esta vez administrando nuestra propia zona franca? Esto además ha sido motivo de compromiso del gobierno anterior, de la presidenta Bachelet, pero nunca se cumplió. Entiendo además que esto no pasa por el Congreso, es un decreto administrativo de la Subsecretaría de Hacienda. En fin, quería volver a insistir sobre ese punto y cuál es la posición del gobierno al respecto. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Noche. Ofrezco la palabra al diputado Galleguillo. Gracias, presidente. A mí me queda claro la definición en esta mesa de los roles competentes en la materia. Aduanas e impuestos internos tienen un rol netamente fiscalizador. Por lo tanto, en mi opinión personal, yo lo separo este tema.
el tema en conflicto que tenemos es la administración. Y la administración depende, ¿cierto?, del Ministerio de Hacienda. Hoy día con nuestro subsecretario aquí, que ha explicado qué es lo que están haciendo y lo que no están haciendo. Uno, al escuchar esta exposición de fiscalización de ambos organismos, a mí me queda la sensación de que la zona franca en realidad es un problema, por todas las falencias que tiene hasta el día de hoy, y que el organismo fiscalizador, ¿cierto?, no va a tratar de obviar por ninguna manera, porque tiene que cumplir su rol de fiscalización. Entonces, cuando se entregan estadísticas, ¿cierto?, como la poca colaboración del sistema en cuanto al usuario, ¿cierto?, que no colabora muchas veces entregando la información partiendo de esa base, entran los temas más domésticos. Por ejemplo, el otro día cuando hablábamos de lo que pasaba en la frontera con Colchane, aduana Bolivia, ¿cierto?, culpando a la aduana chilena, y al final de cuentas reventada en Carabineros. ¿Por qué? Porque decía la aduana chilena que sus carabineros no lo ganaban. Espero yo que eso se haya corregido. Pero eso algo nos dice ya, que hay algunos problemas que están ahí y que se van a acrecentar. Y esta semana revienta en otro tema, que a lo mejor no tiene que ver directamente con la zona franca, pero tiene que ver con la instalación en la frontera de Chile, en territorio chileno, de que esa comunidad colchanina, ¿cierto?, se ve bastante menguada, ¿cierto?, en muchas cosas. El Plan Frontera Norte, que invita hoy día a los militares, ¿cierto?, a combatir el narcotráfico, que algunos podrán estar de acuerdo y otros no estar de acuerdo, toma muy en serio este tema. Entonces crean un conflicto que viene por muchos años y que es ancestral, es de raíces de esos pueblos aymaras. Ahí se cometió un error, nosotros los iqueños lo sabemos de muchos años. Pisiga carpa, esto es chileno, hay que dar dos pasos y tienen un medio lío ahí que no lo han podido solucionar hasta el día de hoy. Pero esa gente, ¿cierto?, de alguna otra manera también hace comercio. No lo hace al nivel de escala de la zona franca de Iquique, pero tiene que ver con eso también. Porque incluso viven de los trueques. Una persona que cosecha quinoa, por ejemplo, lleva 3 sacos de quinoa y los cambia por, no sé, por cuántas cajas de fideo. Hecho, o llamo, como dice Nino. Y eso es así. Y hoy día hay un problema ahí que ha estado a punto de reventar. Y yo decía el otro día, 500 bolivianos, que se conocen todos entre ellos, que vienen por años haciendo este tipo de negocio, ¿cierto?, a punto de explotar un conflicto social ahí. No sé, pues, ¿cuántos aduaneros? ¿Cuántos PDI? ¿Cuántos SAC iban a ser capaces de enfrentar una turba en un momento determinado? Entonces, no se puede descolgar. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver algo. Porque si uno mira detenidamente, la dejación, lamentablemente, de su secretario que ha tenido los gobiernos en el tiempo, con esa comuna de Colchane, ha sido realmente desastrosa. No tiene energía eléctrica. Las 24 horas del día. Le dan un par de petróleo, litros, de los municipios correspondientes y el motor anda hasta cuando se le acaban los litros. Los niños que comienzan a estudiar seguramente a las 7, 8 de la tarde lo hacen con vela. No tienen gas. Todo lo compran a Bolivia. O sea, los bolivianos, que a veces tenemos una opinión muy personal sobre ellos, su forma de ser, su forma de vivir, su forma de comportarse, son más astutos que nosotros. Tienen implementado de más servicios, ¿cierto?, a sus propios congéneres bolivianos, y los chilenos no nos hemos preocupado de resguardar a los nuestros. Y todo se hace en una zona de soberanía, si se quiere. Y esto que los pueblos se pasan para acá de forma legal o ilegal, eso ha sido tradición de toda la vida. El tema es que se tienen que evitar los conflictos. Entonces, cuando yo planteo este tema, estoy diciendo algo parecido con la zona franca de Iquique. Recién decía, hablado, y qué bueno que tenga esa intención, que separen ya definitivamente a Arica de Iquique. Mira, yo voy a entrar en un tema, Nino y Vlado, y espero no herir ninguna susceptibilidad. Tú lo sabes, ¿cierto? El 15% de utilidades brutas zona franca. Todavía se reparten entre Iquique y Arica, y Vlado está pidiendo independencia, y me parece muy bien que ellos sean propios generadores de sus recursos. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una. Y lo otro, que en Chile nomás pasa esto. En Chile nomás pasa esto. Recuerden ustedes que tuvimos parlamentarios que eran senadores, ¿cierto?, de 2 regiones, Arica e Iquique. Tuvieron como 2 años para regular ese tema de ley y sacarlos ahí definitivamente.
Yo he revisado en todas partes, a través del Internet, investigando, en ninguna parte del mundo el sistema parlamentario para 2 regiones distintas, solo en Chile. O sea, este es un país bastante atípico en algunas cosas. Y definitivamente, estimado subsecretario, cuando uno habla con el inversionista, el que arriesga capital todos los santos días, ve que hay un divorcio grande entre ellos y la administración de Zona Franca. Y aparecen un montón de cosas que ustedes algo avisoraban ahí. También responsabilidad de ellos, ¿cierto? Que el 90% no entrega información. Cuando ustedes lo que más necesitan, ¿ah? El 95. Cuando ustedes lo que más necesitan es nutrirse de todo eso para llevar un buen rol, ¿cierto? Más del que han hecho hasta ahora. Si no hay información, no podrían realizar eso. Entonces, cuando aparece un tema, fíjate, esto de las ventas por Internet. ¿Cuántos años han pasado de que estamos comprando por Internet? Si esto del comer no es de ahora, y ya lleva su par de años, y en Zona Franca ahí están golpeándose la cabeza contra la pared para ver cómo lo hacen. Porque es verdad. Rezo también asistió a una exposición que hizo un señor ahí y me quedó bastante claro la reinversión del águila. Cuando el águila cumple los 40 años, ¿cierto? Se sabe la historia, cómo lo hace para reinventarse, porque ya no tiene las garras, no tiene las mismas patas, no tiene el mismo plumaje. Entonces, ¿qué ha hecho Zona Franca para reinventarse en 40 años que han pasado? Y ahí está, pues se miran todo. Y ahí entra otro problema. El problema, ¿cierto?, más bien en economía. ¿Qué poder de crecimiento va a tener el país durante este año, el que viene, o los próximos gobiernos? Tiene que ver, porque eso de ahuyentar la inversión de la Zona Franca a Perú, por ejemplo, que crecía hace un poco tiempo atrás un 6%, incentivaba a un país que estaba pegado en el 2,5%, no había confianza. Y ahí venía este resorte, ¿cierto?, que es una espiral que como que se amplía y se angosta en un momento determinado, es si nos van a dar la concesión por 30 años más o no la van a dar. Alguien dijo, sí, pero espérense un rato, si recién estamos en esta fecha y faltan 10 años. Sí, está bien, 10 años se van a pasar volando, y en 10 años, ¿cómo da usted la confianza a la inversión, ¿cierto?, para que llegue a esa zona? Nos cortan la Zona Franca, créanme sinceramente que nos cortan un gran, diría yo, un gran motor. Siempre se acuñó que la Zona Franca era una palanca de desarrollo. Hoy día ya no lo es. Hoy día, como están las cosas, no lo es. Bajas ventas, vayan a Zona Franca, yo lo invito. Pasillos vacíos, no hay incentivo, tampoco lo quiere tener el inversionista, porque tampoco no hay un incentivo para ello, más allá de lo que están viendo todos los días. Quiero decirle algo, si quieren perfumes baratos, vayan a Sofri, es lo único barato que tiene. El resto, si usted compara televisores suntuarios, lo encuentra más barato que en Santiago. Y lo otro, con crédito. Zona Franca no da crédito. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para retener esa fuente, ¿cierto?, de desarrollo, como se decía, que se dice que hasta el día de hoy genera 36.000 empleos? No lo genera. No, ese es un cliché que se pegó ahí nomás. 36.000 empleos hoy día no está generando Zona Franca. No le digo que no genera cero empleo, no, pero bajaron esos estándares. ¿Y por qué? Por la situación que estamos en comento en el día de hoy. Entonces yo, subsecretario, finalizo. Le pido por favor, sé que usted ha explicado que están haciendo algo incluso con la zona sur, pero el tema de Iquique no lo dejen porque, mire, perdimos con el salitre. Vivíamos del salitre. Y de otras cosas, la pesca artesanal, ¿cierto? Todos somos hijos de carabineros, de un militar en esos tiempos, ¿cierto?, de los calicheros, de la pesca artesanal. Y aparece, ¿cierto?, este gran nervio motor para Iquique también, que fue la pesca en un momento determinado. Y hoy día, miren, tenemos 2 plantas procesadoras de harina, aceite de pescado y no hay más. Y si pasa algo con la Zona Franca, nosotros preguntamos de qué vamos a ir. Entonces salta uno para ahí y dice, de la minería y el cobre. Sí, pero la minería y el cobre, ¿qué? Hoy día todo se está automatizando. Y ya lo vemos cuando las 2 plantas grandes, ¿cierto?, de cobre, Coyahuasi y Quebrada Blanca, ya están bajando los tubos para desalar el agua, ¿cierto? Después que se chuparon todo el agua en la región, pues tienen problemas serios hídricos. Uno dice, sí, claro, para el montaje van a necesitar 9.000 manos de obra. Y ya están reclamando, ¿cierto?, que ¿por qué están trayendo gente afuera? Bueno, porque Chile practica una sociedad libre de mercado y contrata al que quiere. Obviamente que ellos han
cautelado ese porcentaje el localista. Pero ¿y cuando estén instaladas las plantas desaladoras de agua? Ya no van a haber 9.000 empleos, va a haber mucho menos. Entonces son todas esas preocupaciones que allá en la región de Tarapacá yo advierto y espero que esta zona franca pueda tener definitivamente una ampliación y ojalá la petición de Vlado sea efectiva, porque en realidad todos queremos ser independientes, valernos por sí solos. Ahí verán las reglas del juego con respecto a lo que hemos estado comentando. Eso era, señor presidente. Gracias, diputado Galleguillo. Tengo dos parlamentarios más, y voy a pedir que sean bien precisos para que alcance tercero. Diputado Miguel Ángel Calisto. Gracias, presidente. Me imagino que el uso de la palabra es proporcional a la producción de la zona franca, por eso el diputado Galleguillo argumentó. Es verdad. Es verdad. Bueno, si Iquique está así, imagínense Aysén. En primer lugar, señalar respecto a la ley 20.655 que crea la zona franca de Aysén. Yo quiero consultarle al subsecretario, si tenemos el tiempo, que nos pueda contestar respecto a cuál es la visión que tiene el gobierno respecto a esta zona franca. Llevamos desde el gobierno del primer gobierno del presidente Piñera, segundo gobierno de la presidenta Bachelet, segundo gobierno del presidente Piñera, y le aseguro que vamos a terminar este gobierno sin zona franca. Entonces, finalmente, ¿cómo se enfrenta esta zona franca que no existe hoy en este mundo tan globalizado, tan competitivo, con un país que tiene la cantidad que conocemos de acuerdos comerciales, de tratados internacionales, de una economía abierta, que efectivamente hoy día comprar un televisor en una zona franca en Aysén, no sé si va a ser más barato que comprarla en DIN, por poner una marca, o en alguna casa comercial. Entonces, ¿cómo se enfrenta una zona franca de estas características? ¿O va a ser más bien una zona franca acotada a, por ejemplo, herramientas para la industria, en fin, para la minería, que ojalá pueda explorarse en nuevas inversiones, o, no sé, para la salmonicultura? Si va a ser en esa línea o va a ser en otra, porque nosotros hoy día tenemos una crisis económica brutal. Cerraron las dos minas que existían en la región. Tenemos la presión por parte de la 10ª región por la pesca artesanal, que más bien no es pesca artesanal, porque son embarcaciones de algunas de 14 y 18 metros de eslora, son embarcaciones industriales que quieren ingresar a la zona de Aysén a pescar, y eso mataría la única industria que tenemos en Aysén, y que es lo que mueve hoy día la economía, porque el resto es el turismo, que representa hoy día el 3%, entre el 3 y el 5%, y algunos ambientalistas dicen que es el futuro, en fin, pero la verdad es que Aysén, yo en lo personal no quiero que nos quedemos todos para abrir y cerrar parques, porque es bonito desde la zona central mirar a Aysén como reserva de vida, Patagonia, pero para la gente de Aysén es la que sufre hoy día sin empleo, sin ingreso, y la gente no quiere convertirse en guardaparque, esa es la verdad. Por eso que hace poco tiempo atrás, un plebiscito público, más del 90% en la comuna de Chilechico quiere inversión minera y no quiere parque, que es la teoría que en algún minuto se quería imponer por parte de Tompkins. Entonces, ahí hay una demostración de lo que la gente quiere, y por eso está con tanta ansiedad de lo que podría representar esta zona franca. Entonces yo quiero preguntar la realidad, ¿qué es lo que el gobierno pretende con esto? Y si realmente se pretende concretar en este gobierno, porque ya llevamos, si no se cumple ahora, va a ser el tercer gobierno sin zona franca. Ahora, lo otro, solicitar, presidente, por su intermedio, que podamos revisar, y también aprovecho de preguntarle a su secretario, la revisión de los instrumentos de fomento. El DFL 15, el ex DFL 15, que ahora se llama DFL 3, ¿no? El 889, la ley austral. Revisión de los instrumentos de fomento, presidente, que podamos a lo mejor conversar la próxima sesión, si es posible, o la subsiguiente, porque hoy día estamos además en medio de una discusión de la reforma tributaria y hay un compromiso de extensión por 10 años de estos instrumentos de fomento,
pero evidentemente hay que revisarlo, si cómo están funcionando en cada una de las regiones y si verdaderamente son aplicables. Yo lo del caso, por ejemplo, del DFL15, que por lo menos el 90% se ocupa en Magallanes, incluso más. En Aysén es muy poco lo que se ocupa porque no se puede usar finalmente, es inaplicable. Entonces, ¿cómo podemos nosotros revisar en el marco de la discusión de la reforma tributaria hoy día, cómo podemos hacer sugerencias en esa línea? Presidente, sería bueno poder abordarlo nosotros a nivel de esta comisión. Eso es. No quiero andar más para no agotar todo el tiempo. Gracias, diputado Calisto. Tiene la palabra el diputado Trisotti. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a todos nuestros invitados. Lo que nosotros estamos percibiendo hoy día en la región de Tarapacá es que tenemos en definitiva un gigante debilitado y una bipolaridad extrema respecto de las utilidades que genera la empresa pública, Sofri S.A. versus lo que están hoy día percibiendo los usuarios, quienes operan en el sistema, y en definitiva esto se termina también generando un efecto en los clientes con un problema de competitividad muy importante en el tema de precios. Hace un tiempo atrás se hizo un estudio en nuestra región donde se evaluaron los precios de 50 productos y se compararon en la zona franca, en el centro de Iquique y en los malls. Y 38 de ellos, de los 50 que se evaluaron, eran más baratos fuera del sistema de la zona franca. Y esto, por supuesto, ha generado un efecto enorme en el número de empresas que están hoy día funcionando, en las utilidades que tiene y, en definitiva, en la palanca de desarrollo que muy bien planteaba el diputado Galleguillos históricamente desde su creación en nuestra zona franca. Y creo que acá el Estado efectivamente ha tenido una reacción muy tardía a lo largo de los últimos gobiernos, y yo me alegro hoy día que no solo estamos evidenciando una modernización dentro del Servicio Nacional de Aduanas, sino que también a través de esta mesa, que espero que los resultados sean muy prontos y que no queden guardados en el quinto cajón, sino que esto implique una serie de medidas en el corto plazo para poder tratar de levantar este sistema que es muy relevante para el norte. Pero independiente que pase todo eso, yo me quiero abocar a ciertas inquietudes que tengo respecto de aduana en el corto plazo, y que dicen más bien relación con la operatividad y con el funcionamiento del servicio en nuestra región. Por ejemplo, si es factible poder habilitar operaciones de aduanas en el parque empresarial de la Sofri en Alto Hospicio. Hoy día gran parte o un rubro que opera en la zona franca, que principalmente es de la compra-venta de automóviles, se está trasladando a esta zona en Alto Hospicio, y claramente se requiere poder habilitar operaciones de la aduana. En segundo lugar, hay tal como se ha planteado, el comercio cambió, hoy día tenemos el e-commerce, pero claramente la normativa que se pudiera aplicar en términos generales en el país va a tener ciertas diferencias con la zona franca. Por tanto, ahí también me gustaría saber cómo esto se está avanzando. Yo sé que están en un trabajo sistemático de hace un tiempo con la empresa, tanto en el establecimiento de procedimientos, de la determinación de la documentación, como también la determinación de los montos de franquicia, que en definitiva se van a implementar. Creo que con eso requiere también que no se espere una normativa de carácter general, sino que se comience a avanzar en las características propias de la zona franca. En tercero, la logística es muy relevante en el sistema franco, desde el puerto, cargadores, aduana, impuestos internos, transporte. Y cómo ahí también, o hacia dónde usted avisora esta modernización de estos procesos de control y de revisión que tal como se señaló realizan ustedes. Lo mismo con estos procesos de fiscalización en los recintos amurallados. Si se va a seguir haciendo revisiones aleatorias, acá ya veíamos los resultados que quizás no son los más óptimos. Lo mismo con la aduana que plantea el diputado Galleguillos. Hoy día tenemos una aduana que funciona a ratos prácticamente, con el enorme caudal y de montos involucrados. ¿Qué posibilidades hay de poder ampliarlo a 24/7? Me refiero específicamente al paso fronterizo de Colchane, o tener un horario que sea diferenciado, pero más amplio el que hoy día tenemos. Y por último, hoy día
claramente, y usted lo señalaba, hay un nuevo sistema operativo, pero ¿cómo se va a poder avanzar en los eternos problemas que tienen los usuarios, que van desde la regularización, desde los inventarios históricos, que yo sé que a usted le genera mucho dolor de cabeza, y eso es lo que termina aplicando, levantando cargos y en definitiva sanciones que a su vez se producen autobloqueos históricos de los usuarios del sistema, y en definitiva genera una distorsión en las estadísticas, no solo para ustedes, sino que también incerteza jurídica para los propios usuarios. Yo creo que la zona franca, por lo menos de Iquique en el norte, tiene un rol importantísimo en la actividad económica, en el empleo, en las relaciones internacionales comerciales, y creo que ya es el minuto de menos estudios, menos comisiones, y es la hora ya de empezar a actuar para poder cambiar esta situación que si la miramos para el futuro claramente no se ve lo más auspiciosa para la zona franca de Iquique. Gracias, presidente. Gracias, diputado Trisotti. Tiene palabra el diputado Bartolo. Gracias, presidente. También saludar a nuestros invitados, grandes personas. Me gustaría escuchar, no sé si de aduana o de don Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda, el tema de los centros de exportación. No sé si ya cumplieron su ciclo, terminan, no se va a agrandar, si es que es posible, si es que sigue ese proyecto, mejorar las condiciones de venta, porque la verdad que exigía un monto determinado para poder vender, y era solamente productos que son sudamericanos y no de otras partes del mundo que ingresaban a ese recinto. Entonces, por ahí escuché que prácticamente no tenían intención de renovar, que ya está en su terminal. El segundo, a diferencia de lo que plantea Vlado Mirosi, presidente medio presidente, yo de verdad no le echo la culpa a Zona Franca y Iquique que no haya industria en Arica. Y por eso muchas veces digo que yo no me separaría de Iquique, porque justamente los diputados de Iquique, la gente de Iquique, va a pedir, ¿sabe qué? Entonces toda la plata que genera la Zona Franca es para Iquique, y las municipalidades de Arica, Camarones, ¿no es cierto?, Putre, no dejarían de recibir un montón de dinero, son como 1.300 millones de pesos. Entonces, por eso tampoco yo pienso en esa figura. Entonces yo voy ahora al tema netamente de zona franca industrial, porque tampoco aquí se ha nombrado el tema de la venta por mandato, que está tipificado en un negocio en Arica que pueda, ¿no es cierto?, estar asociado con galpones en Iquique y que puedan vender la mercancía libre de impuestos. O sea, libre de impuestos me refiero a IVA. Y por supuesto que está el tema de zona franca industrial, en la cual se exigen ciertos procesos dentro de la industria, que en realidad eso ha sido lo que más ha costado para que la gente llegue a instalarse a un recinto, porque lo que hay que decir es que la zona franca industrial de Arica no es el Parque Sofri, no es el que está al lado del aeropuerto. Todo Arica es zona franca industrial. Yo en cualquier lugar, yo voy a colocar un ejemplo mío, yo en el pleno centro era una lavandería que le prestaba servicio a una fábrica textil que producía blue jeans, y yo era la lavandería de ellos y estaba en zona franca, en el mismo centro de Arica. O sea, no significa que yo tenga que irme al Parque Industrial Chacayuta y ahí operar. Entonces, por eso no me saca a mí de la posición que administramos nosotros. Lo que sí tenemos que hacer más publicidad nosotros por las leyes especiales que tenemos, porque ahí podría ayudarnos el impuesto interno, cómo se compatibiliza estar en zona franca versus las leyes de excepción que tiene Arica, por ejemplo, la devolución del crédito tributario del 30% a una industria. ¿Cómo recupera esa plata si, por ejemplo, zona franca no tiene primera categoría? Entonces tendrían que hacer una contabilidad completa pagando los impuestos para que se lo devuelva, y hay un lío que no lo hemos podido resolver. Segundo, en el tema aduanero, aquí interviene, ¿no es cierto?, tal como se dice acá, el intendente, que hoy día tenemos intendente en Arica, y él da la localización. Y por eso vuelvo a lo que dije recién, es que no tengo que ir al Parque Industrial Chacayuta, sino que yo en el centro de Arica, en cualquier lugar, el intendente me autorice que yo funcione ahí. Entonces, nunca he podido entender por qué hay empresas que están en zona franca en Arica, en un rubro determinado, y yo quiero hacer el mismo negocio que hizo esa persona y no lo puedo hacer, no estoy autorizado. No sé si usted, que fue director regional de aduana en Arica, Santa Nené, por ejemplo, que no pueda entrar a hacer negocio. O, por ejemplo, un proyecto que hay 4 empresas que venden neumáticos
pero no vender neumáticos como en zona franca, que yo puedo vender 10 neumáticos. No, yo tengo que vender el neumático puesto en el aro. Tengo que desmontar la rueda, sacar la goma, cambiar la goma, poner la válvula, y ahí yo estoy autorizado. Y hay 4 empresas, pero si yo quiero entrar al negocio como quinto, no puedo. Y está prohibido, no autorizan. Entonces, esa es la duda que yo tengo, y aprovechando que está aquí el director regional de aduana, si nos puede explicar por qué no. O sea, porque a uno le preguntan, ¿por qué no puedo hacer esto si alguien más lo hace? Entonces, estas son las dudas que hemos tenido nosotros, y específicamente en la zona franca industrial es el proceso, ¿no es cierto?, que nos piden, y que en verdad logramos que General Motors en la época, ¿no es cierto?, se entrara, porque no podía competir General Motors con las camionetas que producía México, que ingresaban por zona franca, se vendían en Arica y nosotros íbamos a vender con IVA, y el de México, ¿no es cierto?, vendía sin IVA. Entonces está entrampado el sistema. Entonces, efectivamente, quizás nosotros, en beneficio de lo mejor impuesto interno, aquí nos dijo también que era como una pérdida, ¿no es cierto?, el hecho de que no se cobre esos tributos, es una pérdida para el Estado, así lo colocó, ¿no? Más o menos así un gasto tributario que es una pérdida para el Estado, porque no recibe esta plata. Esa es la definición. Es la definición, claro. Así lo define, claro, está en la glosa puesta. Pero tampoco el sistema ve que eso genera mano de obra. Esa es la figura, o sea, se ve como que hay una pérdida, pero tengo una persona empleada, 100 personas empleadas. Entonces, no sé si podemos, a través de, aquí apelo a la buena voluntad que siempre ha tenido el subsecretario de Hacienda, poder mejorar, por ejemplo, el proceso para que alguien se instale, porque yo veo en Iquique, por ejemplo, la zona franca es una zona franca comercial, que han pasado 40 años y no hay industria. No hay industria. Y la norma dice que Arica va a tener las mismas prerrogativas que si yo estuviera instalado en Iquique. Pero en Iquique puedo hacer todos los negocios como industrial, pero en Arica no lo puedo hacer. Y por eso que quizás nosotros podríamos, a través de esta visita de estos grandes personeros del Estado de Chile, cómo podemos hacer para el caso de Arica, igualar las condiciones, no con Iquique, sino que entre nosotros los ariqueños, que sí pueden entrar más competencia, porque la verdad que hoy día hay 4 que hacen su negocio y no hay nadie más. Entonces, en verdad podríamos ver si don Francisco Moreno nos puede ayudar en corregir esto, porque nosotros tenemos el 341, artículo 27. Esa es la norma que nosotros aplicamos para zona franca industrial. Así que eso me quedo por ahora, presidente, para no alargar, porque estamos avanzados en el tiempo. Gracias. Gracias, diputado Bartolo. Vamos a prorrogar por 20 minutos para que respondan, y la última palabra se la vamos a dar a un Karim Bianchi, que a ser muy preciso me ha prometido, pero no podemos perder, digamos, que nuestros colegas no tengan la respuesta, sino el señor Mirosevich se va a ir muy preocupado sin saber la respuesta, digamos, de los 3 grandes personajes que tenemos acá. Así que vamos a rogar hasta las 8:20 para que puedan responder a todas las preguntas. La última, Karim. Gracias, presidente. Pedirle disculpas, estaba presidiendo otra comisión de manera paralela. Más que consulta, hoy he escuchado algunos comentarios de cómo funciona la zona franca en el norte del país. Yo quiero exponer lo que pasa en Magallanes, y que parece que no es lejano a lo que pasa en Arica o en Iquique. En Magallanes se desnaturalizó lo que es la zona franca en algún momento y pasó a ser un negocio de inmobiliario, donde cualquier persona pequeña o emprendedor le es imposible poder desde zona franca instalarse por los valores hoy día de arriendo, por ejemplo, y tienen las mismas prácticas hoy día que un mall, donde se cobra por metro cuadrado, por venta. Por tanto, en algún momento, cuando se cambia el modelo, de hecho la empresa administradora se llama Renta Inmobiliaria, desde que se cambia este modelo, todos los pequeños que estaban en zona franca tuvieron que salir. Esa fue una realidad, y hoy día zona franca está hecha para quienes hoy día tenían los galpones, tenían la infraestructura, y son ellos quienes pudieron continuar. Muchos de ellos empresas extranjeras, de las cuales también no tienen siempre la mejor postventa. Por tanto, en la parte desde fuera, como los centros comerciales, los malls, han sido quienes también le han ganado mucha clientela justamente por este tipo de modelo económico. Entonces, un poco la definición, ¿qué es lo que queremos como zona franca? Si solamente este espacio físico o va a ser un modelo comercial, ¿cómo quizás podemos sacarla para que, como decía el diputado Bartolú, poder quizás que sea una herramienta para que quienes están fuera de zona franca también puedan utilizar o esta herramienta o los instrumentos de fomento que tenemos en esta zona extrema, que también hoy día están radicados solamente en la gran industria, pero que hoy día quienes generan realmente la empleabilidad, que son los pequeños
y medianos empresarios o comerciantes no tienen acceso a esto, no tienen el acceso ni tampoco las herramientas y el conocimiento para poder utilizar estos beneficios tributarios en la zona. Por tanto, quizás pensar una zona franca hoy, no tanto en ese espacio físico, sino cómo la podemos sacar para que la región completa aproveche estos beneficios. Y reiterar el tema del modelo que queremos como zona franca, si va a ser un modelo de inmobiliario que acabó con la zona franca, que era un regulador de precios. Antiguamente los precios los regulaba zona franca. Hoy día los valores, por lo menos en Magallanes, los regula el retail o las grandes cadenas, pero ya zona franca no es un regulador de precios. Zona franca se somete a los precios que tienen hoy las empresas que llegan desde fuera, como supermercados o retail. Entonces, tratar de cómo podemos sacar el máximo de provecho de estas herramientas como regiones y no caer en que esto sea finalmente un centro comercial más o un modelo más del comercio como está hoy día. Gracias, presidente. Gracias, diputado Bianchi. Yo antes de pasarle la palabra a nuestro invitado, solamente una pequeña precisión, un poco escuchando lo que decía el diputado Bianchi. Yo quedé bastante preocupado con las cifras que expuso el director nacional de Servicios de Impuestos Internos, a la gran diferencia entre Punta Arenas y Iquique, que realmente me sorprendió. Sabía que había mucha diferencia, pero no tanto. Bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Señor subsecretario, usted diga quién responde qué, pero tenemos hasta las 18 minutos. Presidente, muchas gracias. Si le parece, que pueda responder algunos puntos el director nacional de aduana. Si quiere complementar el director de impuestos internos, y luego me hago cargo de algunas de las preguntas y comentarios que se han mencionado en esta comisión. Aduana. Gracias, presidente. Voy a procurar ir en el orden en que se fueron desarrollando las intervenciones. Parto por las inquietudes del diputado Mirosevich. Básicamente, el diagnóstico del Banco Mundial, porque es Banco Mundial y FMI, es el Fondo Monetario. El Banco Mundial apunta a que las zonas francas dejaron de ser una palanca de desarrollo. Entonces, ya no lo son. Y en definitiva, a propósito de la dinámica del comercio mundial, en el caso de Chile, el arancel promedio nuestro es bajísimo y en algunos casos es cero, producto de la aplicación de los distintos tratados y acuerdos comerciales. Por lo tanto, lo que diagnosticaba el diputado Galleguillo, el diputado Trisotti, el diputado Bianchi, es efectivamente así. Un producto es mucho más barato fuera que dentro de la zona franca, y efectivamente los perfumes parecen ser que es la mercancía de menor valor en la zona franca. Y en el caso del diagnóstico del Fondo Monetario Internacional, particularmente, el diagnóstico apunta al déficit de control, es decir, la trazabilidad de las operaciones, la falta de control de inventario y todo lo que eso genera en términos de las eventuales comisiones de actos reñidos con la normativa aduanera o incluso con bienes jurídicos superiores cuando hablamos de lavado de activos. En definitiva, el diagnóstico de estas dos entidades apuntan a focos distintos, pero en definitiva sí confluyen a un elemento común, que es que en definitiva las zonas francas tienen que ser mejoradas respecto de su foco o su corazón de negocio y también respecto de su control de operaciones. Respecto de lo que es la autonomía de la zona franca de Arica, quiero decir, presidente, que yo tengo un especial cariño por la ciudad de Arica. O sea, hasta antes de asumir el cargo yo vivía en Arica, así que imagínense. Pero quiero decir que, en definitiva, el problema de la autonomía de la zona franca de extensión de Arica pasa por la dependencia, efectivamente, del sistema franco de Iquique. Pero eso también tiene que ver con una razón de tipo legal. Lo que definió la ley en su oportunidad fue la creación de la zona franca de Iquique y la zona franca de Punta Arenas. El resto son zonas francas de extensión. Entonces, en definitiva, poder desarraigar la zona franca de Arica, así concebida, sin el apellido de extensión, sin ese adjetivo, respecto de lo que es la zona franca de Iquique, pasa por una modificación legal. Y respecto de la vitalidad de la zona franca de Arica, yo creo que allí hay que, propender a otro tipo de medidas, quizás agudizar el emprendimiento de los ariqueños respecto de la utilización de ciertos incentivos de inversión
la ley Arica 1 y Arica 2 introdujo ciertos mecanismos que probablemente o no son bien conocidos o no son bien manejados, pero no creo que la razón sea estrictamente que la zona franca de Arica carezca de autonomía respecto de la de Iquique. Por lo menos desde el punto de vista del ejercicio de funciones de control y fiscalización del Servicio Nacional de Aduana, no lo vemos como una traba. Nosotros procuramos facilitar todo lo que podemos, pero evidentemente tenemos un marco jurídico que tenemos que respetar. Respecto de las inquietudes y las preguntas que planteaba el diputado Galleguillo, insisto, respecto de lo que es inherente a Zona Franca, a Servicio Nacional de Aduana, decir que la situación de Colchane-Pisiga está actualmente bajo control, es decir, los reportes que yo tengo del director regional apuntan a que la presencia de carabineros es efectiva en el lugar a partir de ciertas coordinaciones que fue necesario llevar a cabo, pero sí recalcar, y en ese sentido coincido con usted en que probablemente allí se genera un problema de tránsito de personas y a veces de mercancías que en el fondo burla los controles, y eso ya tiene que ver con las deficiencias del control propiamente tal. Eso es evidentemente resorte no estrictamente del Servicio Nacional de Aduana. La situación del e-commerce. Nosotros pensamos que el e-commerce, aquí quizás toco también un tema que planteaba el diputado Trisotti, y nosotros creemos que en la medida que las respectivas sociedades administradoras puedan desarrollar buenos procesos de trazabilidad de la información que nos permitan a nosotros llevar adelante efectivamente los controles de fiscalización que nos competen, yo creo que es perfectamente factible, desde el punto de vista de lo que es una operación de e-commerce, estrictamente. Evidentemente no nos podemos pronunciar respecto de si eso pudiera ser un factor relevante para el desarrollo del negocio de la zona franca. Podría perfectamente ocurrir que debido a la dinámica del comercio mundial y la llegada masiva de productos a través del sistema courier o sistema postal, y finalmente eso no altere la correlación de precios y finalmente las personas sigan optando por comprar directamente y no a través de empresarios que se establezcan en zona franca. Sin embargo, insisto, para nosotros primero está el modelo para asegurar la operación que sea correcta y luego, bueno, la zona franca o los mismos usuarios tendrán que definir si eso apunta y satisface a lo que son sus requerimientos de negocio. Respecto de lo que también planteaba el diputado Trisotti en torno a habilitar operaciones de control, puntos de control en Alto Hospicio, quiero decir que no tenemos, diputado, lamentablemente ninguna posibilidad de poder acceder a ello. Lo mismo que el control 24/7 en el paso Colchane, porque en el caso del control fronterizo de Colchane nosotros somos un usuario o un habitante más del control fronterizo, no somos ni los dueños ni quienes tampoco definimos las reglas de funcionamiento del control fronterizo, eso depende de otra entidad. Sin embargo, si me pregunta si nosotros contamos con funcionarios para poder llegar a un control 24/7, contesto derechamente, no contamos actualmente con esa dotación. Lo propio respecto de lo que es habilitar control de operaciones en Alto Hospicio, también carecemos de presupuesto y de funcionarios adecuados para aquello. De manera que actualmente no podríamos satisfacer este requerimiento. Respecto de cómo avanzar en torno a los problemas de los usuarios, que usted lo diagnosticó efectivamente a modo de ejemplo como un adecuado control de inventarios, nosotros creemos que es efectivamente propender al desarrollo y a completar el proyecto de Zona Franca, es decir, contar con la información que nos deba proporcionar la sociedad administradora, los respectivos usuarios. De esa manera es que nosotros podemos efectuar un adecuado control de inventario y por lo mismo también verificar la corrección de todas las operaciones que se llevan a cabo. Esto, insisto, tiene que ver con resguardar ciertos bienes jurídicos que subyacen en estas operaciones de Zona Franca y también la integridad del sistema. No le hace bien al sistema, a propósito del diagnóstico de organismos externos, que ciertas normas se burlen. Francamente, eso yo creo que hay que atender aquello. Finalmente, respecto de lo que es el planteamiento del diputado Baltolú en torno a la zona franca industrial y la intervención que al Servicio Nacional de Aduanas le cabe a ello, diputado, usted sabe que en definitiva hubo efectivamente algunos usuarios, entre ellos personas conocidas, incluso algunos que ya no fallecieron, se recabarran, que lograron entrar con su modelo
y esto es conocido, nosotros lo sabemos, él generaba una suerte de transformación simplemente por colocar una cinta adhesiva. Exactamente, ese era el valor agregado, la cinta adhesiva. Y en el caso del el tema de la venta de neumáticos también, pero convengamos en que en definitiva se trató de situaciones que lograron entrar con una regulación que en ese momento presentaba deficiencias y que permitía esto. Actualmente la regulación para las actividades industriales que se llevan a cabo en la zona franca de extensión de Arica exigen una transformación irreversible y un valor agregado efectivo. Y por lo tanto, mientras esas normas no sean modificadas, la verdad es que es muy difícil relajar el sistema, diputado. A pesar de la voluntad y a pesar del cariño especial que yo le tengo a la ciudad, pero usted comprenderá que relajar ese tipo de normas abriría un espacio complejo en términos de control y fiscalización. Eso, presidente. Gracias, director nacional de aduana. Director nacional de Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barras. Sí, yo solo quisiera complementar señalando que las cifras que nosotros compartimos con ustedes en esta sesión corresponde única y exclusivamente a datos asociados a las zonas francas. No hay que olvidar que particularmente en la 12ª región existen otros regímenes preferenciales cuyas cifras no están dentro de los datos que yo entregué, que no obstante podemos compartir también, pero es relevante también a la hora de considerar las cifras asociadas particularmente a la 12ª región, no solo los números asociados a la zona franca, sino que también los números asociados a otros regímenes como por ejemplo la ley Navarino, la ley Tierra del Fuego, la ley Austral, en fin, donde también hay actividad y que por supuesto agrega mayores cifras a la región. Gracias, Fernando Barraza. Subsecretario. Gracias, presidente. Contestar, no quizás en el orden que se hicieron las preguntas, pero sí por tema. Por su intermedio al diputado Miguel Ángel Calisto sobre su consulta respecto a la visión del gobierno sobre la zona franca en Puerto Aysén. No me queda más que corroborar el compromiso nuestro de que finalmente esta ley se cumpla. Y nosotros como ministerio, por cierto que vamos a hacer todo lo posible para que ello suceda. Ahora, la disposición, por su intermedio, presidente, al diputado, es distinta en el sentido de que durante el gobierno anterior solamente se avanzó en la compra del terreno, con esos 820 millones de pesos que se gastaron, y no tuvimos mayores avances respecto a las fases de licitación porque no estaban bien construidas. Nosotros ahí, presidente, nos hemos tomado el trabajo muy en serio, porque si es que no somos capaces de generar un proceso de licitación competitivo y atractivo, no vamos a tener una sociedad de inversiones o sociedad privada, en fin, persona jurídica correspondiente, que haga la inversión en la construcción y que la administre. Por lo tanto, si es que queremos que no lleguemos a un fracaso respecto de la posible concreción de la zona franca, es que necesitamos este estudio de preinversión. Esto fue algo que el gobierno anterior no consideró. Y yo lo lamento en lo personal porque perdimos, no voy a decir los 4 años, pero sí al menos 2 años o 2 años y medio en poder haber avanzado en un estudio de preinversión lo suficientemente sólido para decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos hoy día? Nosotros como gobierno hoy día estamos recabando información, obviamente que una zona franca productiva es algo que nos alienta a seguir en este trabajo y que no sea solamente una zona franca donde se puedan adquirir productos de primera necesidad, sin perjuicio de que eso también significa una ayuda, pero queremos darle una proyección mayor y en ese sentido estamos muy alineados, presidente, con el alcalde y con los concejales. Tuve la oportunidad en octubre del año pasado de estar en el Consejo Municipal, recoger las visiones de la ciudadanía, de la población en general sobre este tema y por cierto que nuestro compromiso plasmado en este protocolo de acuerdo significa la práctica que vamos a ir avanzando en estas etapas, pero por sobre todas las cosas nos vamos a esforzar en finalmente generar, como decía al principio, unas bases que generen la atracción de la sociedad de inversión. Y ahí tenemos, presidente, una tarea como gobierno, como municipio y también por parte de los parlamentarios, sin lugar a duda, de que podamos destacar las bondades de la región, destacar las bondades que tiene
este instrumento, sabiendo que no es la panacea, como señalé hace un rato atrás, pero que sí, sin lugar a duda, va a generar más puestos de trabajo, va a generar mayor crecimiento a nivel municipal y regional. Por lo tanto, solamente reiterar nuestro compromiso, lo renovamos en el primer punto del protocolo de acuerdo, dice claramente, renovamos decididamente el impulso de la concreción de la zona franca de la región de Aysén, de acuerdo a lo establecido en la ley 20.655, con el objeto de fomentar el desarrollo, el crecimiento y la creación de empleo de la región. Segundo punto, presidente, por su intermedio también al diputado Calisto, sobre las leyes de excepción. Tuvimos una sesión hace ya algunos meses atrás que tratamos de aportar a la discusión del dato estadístico, del dato duro, del DFL 15, 889, en fin, y los otros en función de cada una de las regiones, que le han permitido elementos importantes a las regiones extremas para su mayor desarrollo económico, sabiendo que también, independiente de la modificación de febrero del 2013, todavía hay muchos espacios de mejora. Es por eso que en forma permanente estamos recibiendo sugerencias a este respecto. Nos reunimos hace algunas semanas atrás, nos pidieron una reunión, una sociedad, una multigremial, si mal no recuerdo, y por cierto que nos interesa saber qué es lo que opina el mundo productivo, el sector productivo de la región de Aysén y por cierto la otra, sobre estos instrumentos. Es cierto también, presidente, que en el proyecto de ley de armonización tributaria está ya presentada la indicación, porque habíamos en algún momento se traspapelaron los textos, pero estaba en el mensaje, de que nuestra intención es extender los plazos de los instrumentos de excepción. Y sin perjuicio de que, bueno, el debate parlamentario va a tener que generar su espacio, eso obviamente el Ejecutivo asume su rol colegislador y por cierto que propone las propuestas, en este caso obviamente de iniciativa exclusiva, pero está muy abierto a escuchar y analizar distintas alternativas de modo tal que generemos y vayamos aportando unos instrumentos reforzados a este respecto. Presidente, por su intermedio al diputado Mirosevich, sobre la autonomía de la zona franca de Arica, fue algo, recuerdo, que el mismo diputado, y entiendo una bancada transversal, le propuso al ministro de Hacienda hace algunos meses atrás. Nosotros lo estamos estudiando en el ministerio y lo quiero empalmar con lo que señalaba el diputado Galleguillo, es que efectivamente 10 años van a pasar volando y por lo mismo es que estamos hoy día abocados al análisis y estudio, como dije, desde el punto de vista legal y administrativo, de lo que podría significar la extensión del plazo de concesión de la zona franca, zona SOFRI y S.A., y también cuál es el rol que jugaría la zona franca de extensión y qué posibilidad hay de redistribuir o quizás rediseñar, en la palabra, el control mismo de las actividades que a este respecto se desarrollan en Arica. Es un tema que no está agotado, que lo estamos viendo, lo estamos analizando y, por cierto, en su momento, presidente, recurriremos a esta comisión para exponer los avances sobre la materia. Y por último, presidente, por su intermedio el diputado Baltolú, sobre los centros de exportación. Lo estuvimos analizando también en el Ministerio. Esto es la ley Arica del año 95, la 19.420, y efectivamente en el caso específico de Soprodi venció la concesión que el Ministerio de Hacienda le había otorgado y que la tuvo como único usuario, a ver si me corrige el diputado Baltolú o el diputado Mirosevich, durante los últimos 20 años. Y analizando la ley, efectivamente, uno se da cuenta que las restricciones que se fijaron en el año 95, mirados desde una perspectiva del 2019, la verdad es que quizás uno puede entenderlas por el momento político determinado, por la importancia de zona SOFRI, del punto de vista de que no se quería despotenciar una en virtud de la otra, pero hoy día el hecho de que solamente se pueda considerar como centro de exportación respecto a productos de otros países sudamericanos, obviamente es un elemento que no facilita a que tengamos una segunda etapa. Sin perjuicio de ello, como ministerio, y de acuerdo a lo que nos establece y faculta la ley, estamos disponibles para iniciar un nuevo procedimiento de licitación pública. Vimos en algún momento que no correspondía técnicamente poder pedir una renovación de esta concesión, porque obviamente ya era un beneficio que se había otorgado por 20 años a una sola empresa, que es una empresa privada, que está perfecto, que funciona y que efectivamente, por cierto, que crea empleo, pero que ya había cumplido con el periodo otorgado por la ley. Así que como ministerio estamos abiertos a considerar un nuevo proceso de licitación respecto a los centros de exportación, pero, por cierto, no hay que ser pitonizo,
aventuro que con las restricciones que tiene la ley 19.420 actuales, va a ser muy complejo que entre un actor nuevo. Ojalá me equivoque a ese respecto. Eso, presidente, no sé si me faltó algo, pero de nuevo reiterar el compromiso del Ministerio de Hacienda y cada uno de estos temas que nos han planteado, esperamos hacerle el debido seguimiento y por lo tanto esperamos seguir en contacto. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario, porque sí, ya estamos pasados minutos de la extensión que hicimos, así que quiero aprovechar, digamos, de agradecer a usted, subsecretario, que ha sido muy ya asiduo a esta comisión, siempre ha estado viene, y usted ve que los colegas están todos ávidos de preguntas y respuestas, pero es bueno que vengan de primera fuente la información, y también hay pega legislativa, o sea, para mover, así que un lado que yo creo que tiene harto donde moverse. Así que también le agradezco a don Fernando Barraza y a la señora Pamela Sandoval Mandujano, a Carolina González, ¿sí?, ambas funcionarias de la Subdirección de Fiscalización, a don José Ignacio Palma Sotomayor, muy ariqueño, digamos, director nacional del Servicio Nacional de Aduana, junto a la señora Gabriela Landeros Herrera, subdirectora técnica, al señor Gustavo Poblete Morales, subdirector administrativo, y al señor Reinhold Andronov Urrutia, profesional del Departamento de Estudio, Dirección Nacional de Aduana. Muchas gracias, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta.